Muy bien, seguimos en Pulso Informativo y ahora arrancamos, como todos los días viernes, Pulso Laboral. Vamos a conversar con el secretario general adjunto de la CGTP, nada menos que Gustavo Minaya, a propósito del mensaje presidencial de 28 de julio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Buenos días. Señor Lara, muy buenos días, agradeciendo la oportunidad que nos brindan para poder informar sobre la posición de la CGTP y también de las actividades que venimos desarrollando. Fueron 4 horas, 11 minutos de mensaje presidencial. ¿Qué le parece? Un mensaje tedioso, un mensaje por lo demás aburrido. Su mismo ministros de Estado los veíamos en la pantalla durmiendo, congresistas, que al final terminaron pues en una mínima expresión dentro del Congreso de la República. La gran mayoría abandonó el hemiciclo, algunos de ellos protestando, por supuesto, y con mucha legitimidad, frente a una señora que representa lo más triste de nuestra historia en el Perú, por tener detrás de ella una cantidad de muertos para poder quedarse, ¿no?, en Palacio de Gobierno, y que durante el tiempo que ha estado a la fecha no le ha traído mayor bienestar, no solamente a los trabajadores y trabajadoras del país, sino a la población en general. Tenemos o hemos mantenido índices de pobreza totalmente terribles, de extrema pobreza, despidos por doquier, con una falta de fiscalización por parte de los entes que están encargados de ejecutar esas tareas, el Ministerio de Trabajo débil, ¿no?, en su accionar, y los empresarios aliados de este gobierno con el sector político de la derecha y de la extrema derecha que controlan el Congreso de la República, nos están dejando un país que tenemos que reconstruir en los próximos años. Muy bien. Algunos dicen que alguna de las cosas que hay que rescatar ha sido ese deslinde de la presidenta respecto del gobierno de Pedro Castillo. Pero claro, otros dicen, ¿qué deslinde tendría que hacer si su comportamiento, sus hechos determinan efectivamente que hay una diferencia abismal entre Castillo y Dina Boluarte, que además en su momento ella fue parte también del gobierno de Castillo? Eso es uno. Y dos, quisiera su apreciación cuando ella se refiere al tema de las protestas y los muertos, aunque no los menciona, pero habla como que las víctimas de esas protestas eran golpistas. ¿Qué diría usted sobre eso? Gobiernos antidemocráticos, gobiernos de corte fascista en el mundo los hemos tenido, y este que tenemos actualmente en nuestro país no está muy distante de esos. Es por eso que la CGTP en su momento acordó declarar a la señora Boluarte como una dictadora de corte fascista, neofascista en nuestro país, en donde aparentemente existiera una democracia, pero que en la realidad, cuando usted ve y salimos a protestar los trabajadores, somos infiltrados para generar el caos dentro de la población, y muchas veces no se toman en cuenta la voz de los trabajadores cuando salimos a las calles y pedimos un adecuado incremento de la remuneración mínima vital, adecuados ingresos para nuestros pensionistas que tantos años dieron su vida para generar producción y riqueza en nuestro país, y que sin embargo tienen ingresos que parecen propinas y no ingresos dignos como se merecen a estas alturas de su vida. Y están peleando en las calles también nuestros pensionistas para que se cumpla nada menos que una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019, para que una pensión mínima no sea menor a un sueldo mínimo vital, frente a una pensión que actualmente es de 200, 300 o 400 soles. Mire usted, no debería ser menor, lo dijo el Tribunal Constitucional en este momento, a 1.130 soles. En ese contexto hay mucho por hacer todavía desde las centrales sindicales. Hay mucho por hacer, yo diría, desde todas las organizaciones sociales, populares, y ahora frente a un desafío que se viene, que son las nuevas elecciones generales. El país se tiene que reconstruir, y se tiene que reconstruir tanto como Estado como nación,
porque las instituciones, por ejemplo, dan mucho que desear. Este gobierno, en alianza con estos partidos políticos que están en el Congreso de la República, han copado organismos importantes como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la Junta Nacional de Justicia, sectores importantes del Poder Judicial y del Ministerio Público que ahora están pugnando por retomar sus cargos, como la señora Benavides, que quiere regresar a la Fiscalía de la Nación, cuando todos sabemos que por allí ella ha evidenciado una cercanía justamente con la señora Boluarte, y que duda cabe que sería para limpiarla de los cargos por crímenes, por corrupción, que en este momento la señora Boluarte va a tener que responder a partir del primer día que esté fuera de Palacio de Gobierno. Muy bien. Las organizaciones sindicales, sociales, populares, no están del todo organizadas frente a este contexto, Gustavo. Estamos haciendo desde la CGTP el máximo de los esfuerzos para tratar de convocar a múltiples organizaciones, como en la Asamblea Nacional de los Pueblos, por ejemplo, ¿no?, en donde hemos debatido en todos estos últimos años el devenir de nuestro país y cuáles son las alternativas que deberíamos tener para lograr salir de esta crisis que afecta la vida de muchos peruanos por la inseguridad ciudadana, crisis por la falta de alimentación para la gente más pobre de nuestro país. No nos olvidemos que en el año 2024 las cifras oficiales de pobreza fueron del 29% y de extrema pobreza del 6% de nuestra población. Niños desnutridos de 0 a 7 años, 43%. En el Perú, aunque no lo veamos, hay hombres y mujeres y niños y niñas que se están muriendo de hambre, que están yendo a los mercados para tratar de conseguir alimentos en donación para poder generar sus ollas comunes. Y no podemos ser indiferentes, por lo menos desde la ciudad o por lo menos desde los sectores que tenemos medianamente un ingreso o que estamos dentro de una organización, ser indiferentes a esa realidad. Es por eso que en esta próxima coyuntura, como decíamos, que ya se viene, que son las próximas elecciones generales, nos extraña mucho que desde los partidos políticos que se dicen ser de izquierda, que se dicen defender los intereses de las grandes mayorías, de los sectores laborales que nos vemos lamentablemente oprimidos por estas leyes actuales que permiten los despidos, que permiten que no ejecutemos una debida ley de relaciones colectivas de trabajo y de libertad sindical, que vayan a las elecciones divididos. Esto va a ser un total contrasentido y un golpe a los más pobres de nuestro país. Por eso es que nosotros seguimos invocando a la más amplia unidad de todos los sectores políticos de izquierda, a deponer sus diferencias, estimados. Quizá un consuelo podría ser que, así como la izquierda, en la derecha también no terminan de unirse. La derecha jugará su papel y seguramente va a pelearse por las riquezas que nuestro país mantiene y ha tenido históricamente. No nos olvidemos que siempre detrás de la derecha política nacional están los ricos del país, los grupos de poder económico, que siempre han manejado históricamente los hilos de la política y demás en nuestro país. Pero Gustavo, corríjame, por favor. En la época de Alfonso Barrantes, el contexto de diferencias entre los grupos o partidos políticos era más marcado. Sin embargo, él logró la unidad. En las actuales circunstancias, ¿por qué no terminan de unirse? Izquierda Unida nos dejó una lección de unidad a todos los peruanos que verdaderamente queríamos impulsar un nuevo proyecto de país. Lamentablemente, las diferencias dentro de este sector de la izquierda finalmente hicieron implosionar, explotar esta unidad, y a partir de allí ha sido complicado reconstruir esa unidad de izquierda. Pero cada vez siempre se nos presentan nuevas oportunidades y creo que la crisis nacional de nuestro país nos obliga a construir esa unidad. Y es por eso que ahora les decimos a los sectores políticos de izquierda: tiempo no tenemos. Nuestros hermanos y hermanas están muriendo por no alimentarse adecuadamente.
porque no tienen un trabajo digno y tienen que estar mendigando en las calles, porque aquellos autoempleados o emprendedores, como se les llama ahora desde el gobierno y desde los sectores empresariales, son aquellos que están buscando el pan día a día, porque si no, simplemente no van a tener cómo alimentar a sus familias. Bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación? Las centrales sindicales, particularmente la CGTP a la que usted representa, ¿va a tomar partido en este proceso electoral? Hay un frente social por el Perú también, tengo entendido. ¿Van a apoyar a algún grupo político? El Frente Social ha sido lanzado recientemente en la ciudad de Iquitos con una participación importantísima de trabajadores y trabajadoras, en donde han participado la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, la histórica Federación de Pedro Huilca, Mario Guamán y otros importantes líderes que brindaron a su país también toda su trayectoria y toda su experiencia. También está el SUTEP, ¿no? El histórico SUTEP, que también se está uniendo a este proyecto, la CITE, el sector de los estatales y otros organismos regionales también, ¿no? Que se están sumando a este proyecto de elaborar un programa que pueda ser asumido por un partido político de izquierda comprometido con los intereses reales de la población, que tenga como centro y como eje al ciudadano, a la ciudadana, no que tenga como centro simplemente beneficiar a sectores económicos, ¿no?, intransigentes y egoístas en nuestro país. Ese proyecto lo hemos lanzado, estuvo presente y saludamos la presencia del candidato en este momento, el doctor Alfonso López Chau. ¿Eso no significa que quizá ustedes, los trabajadores, apoyen a López Chau? Mire, particularmente vemos con buenos ojos la candidatura del doctor Alfonso López Chau. La CGTP aún está debatiendo su posición institucional, pero saludamos, por ejemplo, que la Federación de Trabajadores en Construcción Civil ya haya establecido una posición clara de respaldo a la candidatura del doctor Alfonso López Chau, y eso nos parece saludable porque los trabajadores debemos tomar una posición política, más allá de que hayan sectores que dicen que los trabajadores no debemos hacer política. Política lo hacemos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, es inherente, ¿no?, al trabajo que debemos hacer cotidianamente. Y hacer política es decir, por ejemplo, a qué candidato vamos a tener que apoyar. Y por eso es que decimos que la izquierda tiene que unirse, no estar fraccionada en 3 frentes o 4 como en este momento se está presentando. Si van así, nos están obligando a tomar posición, ¿no?, con una o con otra. ¿Y qué va a pasar con las otras que van a quedar relegadas por ahí? No queremos eso, no queremos decir esta es buena y esto no le conviene a la población. Lo que queremos es apoyar una sola candidatura, un solo programa, una sola bandera, ¿no?, que vayan todos unidos, pero lamentablemente nos están forzando, ¿no?, a tomar este tipo de decisiones. Un operador político decía que hay mucha dificultad para las elecciones del 2026 y más bien hay que pensar en el 2031, en donde se pueda consolidar una real fuerza en favor de los trabajadores. Bueno, seguramente lo dice alguien que está medianamente posicionado en el espectro nacional, tendrá una economía saludable y quiere solo administrar la crisis en nuestro país, pero vayamos a decirle eso a los pobres que están sin trabajo, que están siendo despedidos en este momento de sus puestos de trabajo por decisiones insanas, ilegales y arbitrarias de sus empleadores, por esas madres que luchan día a día por alimentar a su familia, por generar sus ollas comunes, sus vasos de leche, sus comedores populares. Vayamos a decirles si quieren ellos esperar 5 años más para poder tener la oportunidad de poder tener un proyecto de vida digno. No, la necesidad es ahora. Si la señora Boluarte no quiso irse porque lamentablemente tiene el respaldo de las élites de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y las élites políticas del Congreso de la República, bueno, entonces que sean las elecciones generales las que definan el próximo camino de nuestro país, pero no podemos esperar más. El país tiene que tomar un nuevo rumbo y ese rumbo tiene que ser con reconstrucción, repito, del Estado y de la nación. Tenemos que también recuperar la identidad que tenemos como peruanos. Basta ya de seguir administrando la crisis y la pobreza.
tenemos que ser realmente un país desarrollado como queremos muchos peruanos y peruanas. Maestro, maestra, ¿necesitas ayuda con procesos administrativos, permutas, reubicaciones y trámites documentarios? ¿O de repente con el pago de la deuda social? Derrama Magisterial pone un equipo de abogados a tu disposición. Estamos listos para brindarte asesoría legal gratuita desde donde estés. Registra tu consulta en derrama.org.pe. Estamos contigo en tus decisiones más importantes. 60 años. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Estamos ahora, como todos los viernes, en Pulso Laboral. Vamos a conversar con el secretario de Bienestar Social de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, Oliver Cruz, a propósito de una ley que ha tenido algunos cambios en favor de los trabajadores en construcción civil. Pues ya en segunda votación el día 24 la Comisión Permanente ha votado a favor de esta ley, falta nada más su promulgación. Pero el detalle de lo que significa esta norma la vamos a tratar con Oliver Cruz. Oliver, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días y gracias por el espacio que nos brinda la Federación y poder explicar, ¿no?, los avances que hemos logrado con el proyecto de ley 5440 y su aprobación en segunda ya votación de la Comisión Permanente, ¿no? Son cambios en la Ley de Modernización de Salud, ¿verdad? Son cambios en la Ley 26790, la famosa Ley de la Modernización de la Seguridad Social, que de moderna no tiene casi nada porque no atiende los regímenes especiales y más bien discrimina a los trabajadores de los regímenes especiales como era construcción civil, ¿no? Con esta aprobación en segunda votación de la Comisión Permanente del proyecto de ley 5440, se hace justicia, el Congreso hace justicia a los trabajadores de un grupo, de un sector que realmente aporta considerablemente a la seguridad social, ¿no?, y al heraldo económico de salud. A partir de eso, ¿hay cambios en 2 artículos? El proyecto de ley presentado por la Federación 5440 buscamos la modificatoria de 2 artículos, el artículo 10 y el artículo 11. ¿Podríamos detallar en cada uno cuáles son los cambios? El artículo 10 actualmente dice, ¿no?, que para el régimen común o para todos los que estamos afiliados en E-Salud, tienes que tener 3 meses consecutivos de aporte o 4 no consecutivos dentro de los últimos 6 meses para poder ser atendido. Con este proyecto de ley, nosotros hemos planteado que el trabajador de construcción civil sea atendido con un solo mes de aporte. Cosa que, bueno, fue variando, ¿no? Y el proyecto ha quedado que con 2 meses de aporte, los trabajadores de construcción civil, por su eventualidad de no tener un trabajo estable, puedan ser atendidos en E-Salud con 2 meses de aporte. Claro, lo ideal hubiera sido 1, pero se ha ganado por lo menos 1 mes. Claro, nosotros el proyecto inicialmente lo presentamos así, con 1 mes, ¿no? Pero bueno, fue evolucionando, se fueron planteando algunos temas o viendo oposición, pero hemos logrado un avance significativo y también se ha mejorado el artículo 11, ¿no?, que en la actualidad es el periodo de latencia, el seguro por desempleo, como lo dice técnicamente Salud Latencia. ¿Qué es el seguro por desempleo? Como todos los conocemos, ¿no? Actualmente dice que si tú aportas de 5 a 9 meses, tienes un seguro de desempleo de 2 meses. No, nosotros hemos cambiado ese artículo 11 y para los trabajadores, excepcionalmente para los trabajadores del sector construcción, si aportas 3 meses consecutivos tendrías hasta un periodo de 12 meses de seguro de desempleo. Es un paso enorme que hemos dado en beneficio de los trabajadores para sus familias, porque no solamente se van a atender los trabajadores, sino sus derechohabientes, como lo llaman también en salud, que son sus familiares directos, ¿no? Claro, estamos hablando de la esposa y de los chicos, los hijos. De la esposa y los hijos menores de edad o hijos incapacitados que tengan y estén acreditados
debidamente ante salud como su derechohabiente, ¿no? Este proyecto de ley hace justicia, es un trabajo arduo de la Federación y de las bases a nivel nacional, ¿no? Un trabajo también en conjunto con la Comisión de Economía que nos abrió la puerta y no se cerró a no escuchar a los dirigentes, a los trabajadores, porque hubieron oposición del proyecto, ¿no? Y la Comisión de Economía, liderada por el congresista López Isli, pues no tuvo a bien escucharnos, sentarnos, hicimos mesas de trabajo tanto en Lima, en distintas regiones del Perú, y así pudimos demostrar con medios probatorios reales que el trabajador de construcción civil es inestable, es eventual, pero que también hace un aporte considerable y necesitaba tener acceso a salud, porque la discriminación que había de esta ley 26790 es que ahorita un trabajador de construcción civil que está en desempleo y busca un trabajo digno con empleo, está en el CIS, pero si entra a una obra a laborar y la empresa tiene la responsabilidad de subir la planilla dentro de las primeras 72 horas, no, ya te dejan sin el CIS y no podías acceder a salud por cumplir la regla básica que eran los 3 meses consecutivos, cosa que no lograban los trabajadores por ser netamente eventuales. Construcción civil es un sector eventual. Muchos políticos, alcaldes, gobiernos regionales, hasta el mismo gobierno central, cuando ejecutan obras, dicen el trabajador de construcción civil en esta obra que va a durar 8 meses, un año, va a trabajar el año. Esa es mentira. El trabajador de construcción civil no trabaja el año porque tenemos categorías y somos eventuales, ¿no? Por decir un ejemplo, el fierrero entra primero, pero hace las estructuras, hace las vigas, las columnas, deja armando todo el fierro y lamentablemente tiene que salir de la obra para darle pase al carpintero, ¿no? ¿Y cuánto tiempo trabajó el fierrero en esa obra que duraba voy a decir un año, trabajó de 2 a 3 meses, ¿no? Y no llega, porque no solamente es tener el acceso, es conseguir las citas en ESalud, y todos sabemos que en ESalud está realmente caótico, es un desorden no conseguir las citas. Realmente es algo que debe también cambiar, estamos abocados también a eso, pero se hizo justicia y así hemos demostrado en ambas comisiones, tanto Trabajo como Economía, que necesitábamos este cambio, y el cambio era de suma urgencia para el trabajador, porque aportamos considerablemente. Un operario de construcción civil a la actualidad aporta casi el triple que el régimen común, porque el régimen común le hacen el descuento del 9%. En este caso aporta el empleador a favor de su trabajador, ¿no? Y construcción civil, el operario, siendo la categoría más alta, aporta cerca de 360, 350 soles con los días contables del mes, ¿no? En diferencia de los 1.125 del régimen común, que era 100 soles al mes, o sea, era algo considerable. Lo hemos demostrado no tanto por el aporte económico, también por la necesidad que tenía el trabajador y su familia de poderse atender y no quedar desamparado ante el CIS ni poder acceder a salud, ¿no? Muy bien. Bueno, por lo visto esto no se ha logrado de un día para otro ni en un mes. ¿Cuánto más o menos le significó a los trabajadores en construcción civil lograr esto en el Parlamento? Lógicamente que todavía no está en vigencia, falta la promulgación presidencial. Sí, fue un trabajo realmente arduo de la Federación en sus bases, porque el proyecto de ley se presentó el 21 de julio del año 2023, mediante el congresista Edgardo Raimundo Mercado. Con él la Federación se acercó, le dejó el proyecto, él lo hizo suyo y así fuimos avanzando, ¿no? El 21 de julio del año 2023. Hemos hecho un trabajo pero inmenso con las bases, un trabajo parlamentario, un lobby. Cuando digo lobby es porque los trabajadores y los sindicatos y los comités de obras se acercaban a los parlamentarios de distintas regiones en su semana de representación para poder exponer desde el punto de vista de los trabajadores la necesidad que había y el clamor que había de la familia de poder acceder a salud y no quedar desamparada, ¿no? Es así que se vino avanzando con los dictámenes en el 2024, en agosto, en las comisiones, ¿no? Porque el proyecto de ley, según el reglamento del Congreso, pide tener los 2 dictámenes para poder subir a pleno. Es así que la Comisión de Trabajo, que fue la segunda comisión, nos dictamina primero en el año 2024, en agosto de 2024 nos dictamina, pero ese no era el requisito único, teníamos que tener los 2 dictámenes. Y así que venimos trabajando con la Comisión de Economía, nos acercamos, nos escuchó realmente el congresista López Isli, nos escucha y nos da la oportunidad de exponerle. Es así que planteamos varias mesas de trabajo, no solamente en Lima, en las regiones, donde los trabajadores puedan expresar su sentir, ¿no? Y el clamor que era la necesidad de cambiar esto. Y así se entiende la necesidad y nos dan el tan ansiado dictamen en diciembre del año 2024. Y con esos 2 requisitos, tampoco no era que ya íbamos a pasar al pleno, que contábamos con los 2 requisitos, pero bueno, logramos con las coordinaciones que tenía la Federación que el proyecto de ley aparezca en agenda.
en la agenda ordinaria del Congreso. Para su debate, pero no tenía la priorización del caso. Usted mejor que yo, pateando. usted mejor que yo, conocedor del tema político, sabe que si no hay prioridad, el proyecto puede estar en agenda y no lo van a tocar. Y así pasaba con el proyecto, ¿no? Hasta que tuvimos una nueva estrategia, la Federación, bueno, crea, ¿no?, conocedores también del tema, una nueva estrategia, hicimos más lobby parlamentario, coordinamos con ciertas bancadas, con ciertos grupos, y poder darle prioridad al proyecto de ley, ¿no? Es así que el 16 de julio... Bueno, antes del 16 de julio se cierra la legislatura ordinaria del Congreso, pero le dan pase a la comisión permanente. Y a dicha comisión permanente se le da las facultades. Bueno, porque si no hubieran tenido que esperar, ¿no? Exacto, yo no sé si era pleno o no. Pero a esta comisión se le dan las facilidades de que siga debatiendo y siga viendo los proyectos de ley que quedaron ya con dictámenes y que estaban en lista, ¿no?, de espera. Es así que el 16 de julio se da la primera votación, se lleva a pleno, sube el proyecto de ley, se da, y bueno, agradecer... creo de reconocer el trabajo parlamentario y reconocer también el apoyo. Han sido diligentes. De los trabajadores. En 8 días se da la segunda votación. Exactamente, ¿no? Y los congresistas en amplia mayoría en la comisión permanente se logra la primera votación en amplia mayoría. Y bueno, ¿no?, siguiendo el reglamento de la comisión del Congreso, pedía una segunda votación. Es así que el 24 de julio se convoca, Junta de Portavoces convoca una segunda comisión permanente, que era también la única, porque ya la última ya no había más. Y bueno, en coordinaciones, estando ahí insistiendo que el proyecto de ley se vea, porque ya nos faltaba una segunda votación, y es aquí que se lleva la segunda votación, y también por la amplia mayoría el proyecto de ley recibe opinión y recibe voto favorable de los congresistas, y bueno, ya esto ya está finiquitado en el Congreso, ¿no? Lo que nos sigue es que la presidenta Dina Boluarte lo promulgue, ¿no? Lo promulgue y no, nada. Eso puede ser en cualquier momento, entiendo. Para nosotros también asumimos que sí, ¿no? Porque la presidenta ha hecho un llamado, ¿no? Bueno, no ha dicho mucho para la clase trabajadora, pero esperemos que este proyecto de ley ella lo vea y lo entienda como lo entendió el Congreso, ¿no?, desde el punto de vista de justicia, porque es una injusticia para los trabajadores, y sea promulgado lo más pronto posible y los trabajadores y sus familias puedan acceder a este beneficio, a esta ley que abre puertas a la seguridad social, que es un derecho constitucional.